neurodivergencia. Siempre por lo tanto, mi experiencia, que partió con trastornos de aprendizaje en la época, en el año de las cavernas, digamos, eh, después pasé a las altas capacidades muchos años y me fascinó ese mundo. Después llegué al mundo del autismo y hoy día soy también especialista en TOC y soy directora de la Fundación Hablemos de TOC. No puedo dejar de invitarlos a conocer el trabajo de la fundación. Lo pueden encontrar en Instagram y en una página web. Y hoy día voy a tocar un poquitito porque el TOC también tiene que ver y también aparece en esta coexistencia. Desde entonces mi pasión, porque en realidad es una pasión por la neurodiversidad y la neurodivergencia, mi mirada no da lo mismo que en hoy día haciendo esta primera clase y por eso me siento tan honrada. Mi mirada tiene que ver con esta mirada más comprensiva y esta también mirada sociocultural de la discapacidad, en el sentido de que no podemos entender solo la persona con un trastorno o una dificultad, sino mirarla desde el entorno y entender cómo el entorno es quien muchas veces pone barreras que afectan y agravan los rasgos o los síntomas de esa persona neurodivergente y otros contextos más amables que ayudan también a tener a esa persona una vida más en paz, una mejor calidad de vida. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir mi trabajo y mi experiencia en palabras, serían las que están ahí abajito. Aprendizaje. Creo que aprender y la capacidad que tiene nuestro cerebro finalmente es un factor protector de la salud mental, la capacidad de resetearnos, de hacer poda neuronal, de desligarnos de viejas creencias. Y yo creo que hoy día también mi invitación es a eso, que ustedes revisen sus propias creencias, que muchas veces dirigen su práctica clínica. Y con esta mirada de inclusión, de humanidad compartida, recordando siempre que entre los seres humanos con condiciones atípicas o no, somos más parecidos que diferentes. Todos los que estamos aquí somos todos neurodiversos, somos todos muy diferentes, pero al final del día somos de la misma especie. Y ojalá cada vez más tengamos más humanidad compartida. Em, Vamos a partir. Como les decía, el enfoque, y lo dijeron también las coordinadoras del curso al inicio, el enfoque de este curso es desde un paradigma más neuroafirmativo y eso no es casualidad y no es menor, ¿ya? Yo entiendo que aquí en el grupo puede haber muchos profesionales que vienen del área más de médico o más científico, otros que vendrán más de las ciencias sociales, otros que vendrán del área más de educación o del desarrollo del lenguaje. Pero lo que nos convoca hoy es este paradigma neuroafirmativo que básicamente implica pensar en lo que hemos siempre aprendido como lo normal, lo anormal, y desde el punto de vista, desde este modelo, lo normal y lo anormal es simplemente estadístico, tiene que ver con los manuales que rigen también nuestro anteojo, con el cual miramos la conducta de las personas. Me refiero al DSM-5, por ejemplo, en este caso en salud mental. Y hoy día hay todo un boom a nivel mundial de redefinir lo que es normal, de remirar con un ojo más crítico también estos manuales como la única forma, como si fuera la única manera de entender el fenómeno y la experiencia humana. Para mí es importante ponerlo sobre la mesa porque obviamente no es el lenguaje habitual que van a encontrar en seminarios médicos o en congresos se apegan más al lenguaje biomédico. Hoy día yo los invito, al menos por hoy, a tener esta manga un poco más ancha desde este paradigma neuroafirmativo, entonces donde estamos redefiniendo lo que es normal, entendiendo también que la neurodiversidad en los seres humanos es la nueva norma. Aparentemente hoy día se está ampliando esa neurodiversidad, porque así como todo lo vivo, para adaptarse al entorno tiene que diversificar su funcionalidad, diversificar sus funciones, adaptarse a entornos cada vez más complejos y desafiantes, bueno, los cerebros humanos también. ¿M? Entonces, desde ese punto de vista, hoy día entender que cuando hablamos de neurodiversidad no estamos hablando de patología, sino simplemente de una manera válida de habitar el mundo. ¿M? Y que está aparentemente en su variabilidad, está aparentemente en expansión. Y cuando asumimos un paradigma neuroafirmativo, como lo estoy haciendo yo, eso implica atenerse también a ciertos principios éticos y prácticas clínicas concretas, como por ejemplo, desde el modelo biomédico se hacen test estandarizados. Desde este paradigma más neuroafirmativo tenemos más escalas de autorreporte y se escucha la voz del paciente en primera persona.
aplicamos escalas de percepción, de autochequeo, ¿sí? De alguna manera, desde este paradigma, la persona tiene mucho más poder para contarnos lo que le está pasando, ¿sí? También usamos un lenguaje distinto, ya no hablamos de síntomas, hablamos de rasgos, no hablamos de trastorno, hablamos de condición. Y así, durante la presentación, puede que les vaya llamando la atención parte de mi lenguaje y los invito también a problematizarlo. Yo asumo que esta es mi postura y hay muchas maneras también de entender este paradigma. Hacemos, ahí está. Por lo tanto, este paradigma neuroafirmativo implica que cada uno de nuestros cerebros, y de no solo los cerebros, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema general, es como este jardín, que en el caso de las infancias, que es lo que nos convoca hoy día además, nosotros muchas veces trabajamos con niños de los cuales nunca vamos a ver en qué jardín se van a convertir. Nosotros estamos viendo niños en un momento dado, en un contexto, en una situación específica, con una edad específica, por lo tanto nosotros vemos una foto y ya cada vez menos nos vamos a atrever a hacer proyecciones de qué va a pasar con esa trayectoria en el futuro, porque sobre todo la población infanto-juvenil neurodivergente es muy sorprendente las trayectorias que tienen y muchas veces no nos vamos a atrever a hacer apuestas de qué va a pasar porque realmente no son trayectorias lineales en absoluto. Asumiendo entonces que estamos viendo siempre a un paciente en su momento actual. Lo que vamos a revisar hoy día, vamos a hablar un poquito de neurodiversidad y neurodivergencias, que yo sé que va a ser medio general, pero al final van a entender por qué para mí es tan importante que hoy día partamos con este tema, porque de alguna manera es que invitarlos a ponerse un anteojo nuevo desde el cual vamos a leer los papers, las estadísticas y todo como el contenido más científico que nos van a mostrar las doctoras en las próximas clases. ¿M? Vamos a revisar lo que es hoy día entonces el autismo. Yo asumo que las personas que están acá igual ya saben algo de autismo. Lo que quieren saber ahora es cómo es esta coexistencia con trastornos de la conducta alimentaria, pero así que no es un cortapalo lo que es el autismo, pero lo vamos a revisar y vamos a terminar pensando, invitándolos también a que miren y les dé hambre de conocer estas coexistencias relacionadas con la conducta alimentaria. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día, Pinky? Esto es para los de mi época. No sé si conocen esta caricatura. Esto es lo que yo hago todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a hablar de autismo. ¿Sí? Aquí cito a mi colega, la Connie Miralles, que es una psicóloga que trabaja en neurodivergencia, que hace unos memes muy divertidos. Y para partir, a los asistentes, les quiero invitar a hacer una técnica que a mí me sirve mucho, que es que cuando estén tomando nota, probablemente son todos bien mateos, están a esta hora con su cuadernito, le pongan especial énfasis al pie de página, ¿m? Que es cuando uno está en un curso y muchas veces cuando estás escuchando al profesor o lo que se está conversando, se te ocurren cosas y sobre todo, díganme si no les pasa que se les aparece gente, se les aparecen pacientitos que vieron quizás ahora o que vieron hace años. Muchas veces se nos aparecen insistentemente pacientitos con quienes cometimos un error o que tal vez con la información que tenemos hoy día podríamos haber hecho también una intervención diferente. Bueno, todo eso es relevante cuando tomamos un curso como este, porque aquí nadie viene con la verdad y la idea es que ojalá cada uno de ustedes se lleve una inspiración, una buena idea, una reflexión, tal vez una nueva práctica, ¿sí? Y muchas preguntas que con el tiempo ojalá podamos seguir conversando más allá de las clases. Y sobre todo también los invito, ya les había dicho, a mirar tus creencias arraigadas. Así como cuando a mí me enseñaron, por ejemplo, en el tratamiento del TOC, siempre voy a poner ejemplos del TOC porque estoy ahora boom haciendo clases de eso, pero me enseñaron que, por ejemplo, eh, el contenido de la obsesión en el TOC no era importante. Bueno, yo creo, eso me lo enseñaron y lo tenía como creencia porque me lo dijeron mis profesores secos y la verdad que yo con el tiempo me he dado cuenta que parece que en autismo sí es un poco importante el contenido, por ejemplo. Y entonces mira tus creencias también, porque eso también finalmente se va a ver traducido en un mejor servicio y en más ayuda a tus pacientes. Y sobre todo porque todo lo que tú vayas anotando es tuyo, eso no es una pega que puede hacer el expositor y es la principal ganancia que se van a llevar hoy día.
Ok, el concepto de neurodiversidad, vamos al punto número uno. Es un concepto que no es nada nuevo, sí, pero hoy día lo escuchamos mucho más. Es un concepto que se le atribuye a varias personas, pero principalmente a Joy Singer, que es una antropóloga australiana, ya a fines de los 80, los 90, empezó a estudiar la variabilidad en los seres vivos, las plantas, los insectos, y básicamente lo que hizo fue pensar que si todo lo vivo se está diversificando, por ejemplo, las mariposas hoy día tienen que volar más y tienen más funciones, más resistencia al clima, etcétera, porque hoy día hay menos flores, menos parques. Bueno, así como todo lo vivo se está adaptando al entorno que le toca vivir, bueno, parece que los cerebros humanos también. Y eso simplemente, finalmente se traduce en que la neurodiversidad es una biodiversidad neurológica, es una variación inherente a todos los cerebros humanos. No puede haber dos cerebros humanos porque ya sabemos que para hacer todo el cableado y las conexiones neurológicas necesitamos tanto de información genética como de condiciones del ambiente y de experiencia. Por lo tanto, nadie tiene dos experiencias iguales, así que por eso no hay dos cableados iguales. ¿Mm? Todos aquí somos de la misma especie, por lo tanto nunca van a existir ni existirá un cerebro idéntico al tuyo. Este concepto de la neurodiversidad es un poco rebelde, ¿ah? Es un concepto que no es tan light, en el sentido que suena como muy obvio, pero viene, es como un movimiento social y científico también, que viene como a reivindicar la idea de que estos manuales que clasifican, encasillan, de alguna manera eh, uniforman la conducta humana para indicar cuándo se sale del promedio o no. Este concepto viene como a reivindicar la idea de que los márgenes, sobre todo en salud mental y en el neurodesarrollo en particular, los márgenes de lo que es normal son difusos. ¿M? Y que hoy día, habiendo también tanta conectividad en el mundo, pero también tanta diversidad de maneras de vivir en este mundo, obviamente eso va a impactar cada vez más en las conductas y que cada vez más nos vamos a ver que los manuales nos van a quedar cortos para analizar. ¿M? Y esto también implica que, así como hay diferencia en el funcionamiento neurobiológico, em, hay un aprecio a estas diferencias, en el fondo que la diferencia es buena, enriquece, y que simplemente las diferencias o las atipias que son más marcadas pueden implicar algunos desafíos, por supuesto, no se niega eso. Sin embargo, se respeta el hecho de que hay obviamente personas que se desvían de lo que es la norma estadística, pero eso no implica de que sea peor. ¿M? Ok. Y si todos somos neurodiversos, eso es lo que es correcto decir, no todos somos neurodivergentes, ¿ya? Y el neurodivergente también desde un criterio más estadístico, esta es una curva de Gauss, donde si aplicamos cualquier evaluación del cognitivo, del neurodesarrollo o de algunas habilidades, vamos a encontrar que la mayoría va a estar en el promedio, donde está azulito más oscuro, y vamos a encontrar en cualquier cosa que evaluemos, siempre vamos a tener población que se va a comportar por lo menos una o dos desviaciones estándar del promedio, por lo tanto, a estos que están en las colitas de la curva de Gauss, o esta curva de distribución normal, a estos que quedan rezagados y bien alejados del promedio son los que vamos a llamar neurodivergentes, ¿ya? Desde este paradigma neuroafirmativo, que yo sé que no es científico, o sea, es una palabra que no sale en el manual de psiquiatría, etcétera. Esto es una, como decía, de este movimiento social y de reivindicación de la diversidad. Se habla también de este paraguas de las neurodivergencias, que hoy día ya iríamos como en el quitasol de las neurodivergencias, porque cada vez más, con el avance de las neurociencias, vamos viendo que muchas conductas que antes se atribuían netamente a cosas más psiquiátricas, por ejemplo, tienen un correlato o un origen en atipias en el neurodesarrollo, en neurotransmisores, en circuitos, por ejemplo, dopaminérgicos o de otros neurotransmisores que están alterados, o estructuras cerebrales también atípicas. Eso hoy día, gracias a la neurociencia, a los avances, lo podemos ver. Ya no, lo podemos, no es necesario que lo intuimos, lo vemos. ¿M? Entonces la neurodivergencia, si lo entendemos así, como estos casos que se salen y que se alejan harto del promedio, yo siempre pongo el ejemplo de los zurdos, porque es una condición del neurodesarrollo que no es culpa, era un feto zurdo, digamos, que viene dado genéticamente, tiene una estructura neurobiológica particular,
em, si el 95% de las personas son diestras en el mundo y el 5% de las personas nacen zurdas, entonces a ese grupito es el que vamos a considerar el neurodivergente. Con esto solo quiero explicar que la neurodivergencia tiene que ver con la estadística y la comparación con aquella población donde está siendo evaluado, ¿ya? Es un criterio de comparación y no tiene una cualidad per se, sino que tiene que ver con esta diferencia del promedio de la población y de la época donde esa persona se desenvuelve. Estas son algunas de las neurodivergencias más típicas y nos vamos a entrar al tiro al autismo, pero solo para que entendamos que también desde este modelo estamos hablando más o menos del 20% de la población. Se estima que entre un 15 o un 20% de la población tiene algún tipo o algún rasgo de estas neurodivergencias, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente, yo digo antiguamente porque esto tiene como, no sé, este modelo tiene como, no tiene más de 30 años, pero al principio se incluían dentro de este paraguas de las neurodivergencias solo aquellas que eran estrictamente neurológicas, así como los tics, las epilepsias, ¿m? Porque se atribuía neurodivergencia a algo que era estrictamente neurológico. Pero hoy día, como cada vez sabemos más que, por ejemplo, los trastornos del ánimo incluso, e incluso ahora el TOC, que es lo que me gusta estudiar a mí ahora, tiene un correlato. Por ejemplo, el TOC tiene una estructura dopaminérgica alterada, los GABA, algunas estructuras cerebrales, y eso viene de fábrica, es como de hardware. Entonces hoy día también por esa razón, porque es una tipia estadística, o sea, poco significativo estadísticamente a nivel mundial, y tiene correlato en el neurodesarrollo, eso ya cumple los criterios para ser considerado una neurodivergencia, como el autismo, ¿ya? Ahora, hemos escuchado, y probablemente ustedes les preguntan todo el tiempo, ¿por qué hoy día todo el mundo es autista? ¿Por qué todo el mundo tiene diagnóstico? Y es tan común escuchar esto. Bueno, ¿por qué de repente hay tantas personas neurodivergentes? Por la misma razón que aparecen más estrellas y planetas cuando construimos mejores telescopios. Hoy día la ciencia ha avanzado, las maneras de evaluar, las competencias clínicas también de las formaciones de los pregrados, etcétera, ¿sí? Hoy día en el caso del autismo tenemos en Chile incluso estandarizado y creado el MChat para pesquisar en primera infancia. Tenemos más herramientas también para diagnosticar. Ahora, es evidente cuando la neurodivergencia es notoria y tiene desafíos de apoyo muy marcados, como en el caso del autismo, el autismo con nivel de apoyo 2 y 3. El desafío es cuando tenemos neurodivergencias que son sutiles y que tienen bajo nivel de apoyo y que además, como sabemos, se manifiestan de manera bien diferente a lo largo de la vida. Entonces puede que haya edades donde rasgos que siempre estuvieron en esa persona se notan más, ¿sí? En el caso del autismo vamos a ver que niños a veces que tienen trayectorias bastante típicas, recién en un tercero o cuarto básico se empiezan a complicar y aparecen las evaluaciones o las derivaciones. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué estrellitas son tus pacientes, ¿sí? O tus consultantes? ¿Qué estrellitas son tus hijos? ¿O qué estrellita eres tú, digamos? Pensando en que aquí, en este universo de neurodiversidad, eh, vamos a encontrar estrellitas con distinto brillo, ¿sí? Hay algunas reglas que a mí me gusta de este tema de la neurodiversidad, son reglas mías. Todo esto que estoy diciendo no está escrito en ningún manual, es netamente una síntesis clínica firmada por mí, que pueden compartir o no, y de hecho me encanta la disidencia, pero algunas reglas que nos ayudan a entender esta idea de las neurodivergencias. La primera es que no son puras, nunca son limpias. Y por eso tenemos hoy día, incluso en el manual del DSM-5, esta lógica más espectral, donde puede haber distintos rasgos en distintas medidas, en distintos momentos, ¿sí? Y cuando digo que las neurodivergencias no son puras, es que es difícil encontrar, yo no conozco un autismo puro, 100% autismo. ¿Mm? En general, una persona, un niño autista, cuando ustedes les consultan, además de autismo, le van a ver que puede ser zurdo, que tiene alguna dislalia o que tiene algún trastorno del lenguaje o, o déficit atencionales casi siempre. Entonces, las neurodivergencias, al ser una compleja red bioneuronal dinámica y sistémica, se va a manifestar en más que un rasgo, ¿ya? Y eso es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de personas autistas en particular.
Las funciones y las habilidades de las personas siempre han sido y serán sensibles y permeables a la experiencia, por eso confiamos en los tratamientos, ¿cierto? Pero hay algunas que son más sensibles a la experiencia. Hay algunas personas que desarrollan habilidades o nuevas funcionalidades con más facilidad y otras que no. Eso también es parte de esta lógica espectral. Hay que tener una perspectiva del desarrollo. Hay muchas cosas y muchas conductas de los niños que solo son, porque son niños, se entienden desde ahí en ciertas edades son bastante normales estadísticamente. En cambio, esa misma conducta en otra edad cambia cualitativamente su valor o su valía en términos de si son llamativas o no en el desarrollo. Las neurodivergencias en general impactan todas las áreas del neurodesarrollo y del desarrollo humano. No se quedan ancladas como, por ejemplo, la dislexia, que es solo en la lectura escrita o el lenguaje verbal, digamos, perdón. Eh, en general, las neurodivergencias de las que estamos conversando impactan la humanidad de esa persona y su presencia en el mundo. Tienen coexistencia siempre, entonces, y son dinámicas, ¿ya? Eso también lo vamos a ir revisando a lo largo de este curso en general. Y desde el modelo biomédico se llaman comorbilidades, y tienen dimensiones que se mezclan, ¿sí? Pasamos de lo neurológico a lo físico y tiene correlatos cognitivos. Entonces, por eso también nos despistamos. ¿M? Bueno, como primera regla, entonces, tenemos esta idea, y a mí me gusta graficarlo en el monstruo de colores, que yo sé, y ya me conocen los que han visto alguna clase mía, que yo sé que es para las emociones, pero a mí me gusta graficarlo también. La neurodivergencia se ve así. A veces nos va a llegar un pacientito que tiene el color rojo, por ejemplo, del autismo, mucho más llamativo y lo vamos a ver evidentemente, pero las neurodivergencias tienen capas. Entonces, lo más probable y lo que nos pasa con las conductas alimentarias es que nos damos cuenta después, ¿sí? O que llega por esa razón y después vamos a empezar a descubrir que parece que puede haber algo más neurodivergente en esta persona. Entonces me gusta graficarlo así, como este monstruo de colores, y asumir entonces que cuando hablamos de neurodivergencia es una condición, no una enfermedad. Hay mezclas de rasgos de distintas condiciones y cuando son muy chiquititos, sobre todo los casos son más mezclados, ¿sí? También tenemos hoy día esta idea de que hay rasgos, hay personas que tienen algunos rasgos aislados, pensamiento más rígido o algunos temas de habilidades sociales, pero que no alcanzan a constituir una condición completa o el cuadro completo, ¿ya? Eso tampoco, esta idea de lo espectral lo contiene, pero no es que digamos que cualquier persona o un rasgo en una persona va a constituir una condición. Si tú ves un stimming, por ejemplo, este movimiento repetitivo regulatorio en las personas autistas, la verdad que si tú aíslas ese rasgo, y también lo podemos encontrar en otras condiciones, e incluso lo podemos encontrar en niños neurotípicos que están contentos. Entonces, un rasgo, o sea, una golondrina no hace verano, un rasgo no hace un trastorno, ¿ya? También pensar que este cerebrito, en el caso de los niños, la población infanto-juvenil, que es lo que se enfoca este curso, son cerebros cachorros. Están en desarrollo, no están listos, por lo tanto, tampoco estamos viendo rasgos definitivos. Y el tema, como insisto, de trabajar con cerebros cachorros también es muy esperanzador, porque al ser un cerebro tan plástico, tenemos también mucha responsabilidad y muchas opciones de trabajo. Este cerebrito cachorro también está mediado por el ambiente, por el entorno, por su familia, por su curso, por su barrio. Entonces también la invitación desde este modelo más neuroafirmativo, de este paradigma es, no podemos solo trabajar con el niño. Hay que ir a trabajar con esa familia, hay que ir a trabajar con ese curso. ¿Sí? Yo en particular estoy súper enfocado hoy día en ir a educar los cursos de mis niños neurodivergentes, ir a enseñarles, porque las habilidades de inclusión, de respeto y finalmente de convivencia también se enseñan. ¿M? Y siempre regidos por nuestro principio maravilloso de neuroplasticidad, que yo diría, no sé cómo no tiene un busto en la Alameda. Segunda regla, cuando hablamos de neurodivergencia hoy, esto es una, no sé si lo han escuchado, pero hay una mirada más transdiagnóstico, sobre todo en salud mental. ¿Lo han escuchado? Háganme así con el dedito, ¿sí? ¿No? Sí. Sí. Para desmarcarnos un poquito también de esta única opción de los manuales de psiquiatría como el DSM-5, está apareciendo con mucha fuerza
esta mirada transdiagnóstica que básicamente es un enfoque en salud mental que identifica estos procesos psicológicos que comúnmente son llamados trastornos, pero sin guiarse por los límites y las clasificaciones biomédicas imperantes como en el DSM-5, sino también cuestionar, como les decía al principio, los límites, los bordes de estas etiquetas, ¿no? No está diciendo, y ni yo estoy diciendo que las etiquetas sean malas. De hecho, es necesario tener acuerdos respecto a qué vamos a llamar un trastorno del sueño, qué vamos a llamar una depresión, ¿ya? Pero desde el punto de vista clínico y sobre todo para los que ya llevamos más experiencia en este camino del neurodesarrollo en particular, vamos a ver que muchas veces esos límites son bastante difusos y nos confunden mucho. Entonces, esta mirada transdiagnóstico también nos ayuda como a no solo mirar las casillas, como me encanta esta figura que puse a la izquierda, como cómo se traslapan estas cosas generando condiciones nuevas, ¿sí? Esta es una opinión mía, pero por ejemplo, cuando hablamos de autismo y la coexistencia de altas capacidades, que yo me he especializado en ambas, no es como, no valen lo mismo. En mi caso, yo pienso que cuando son coexistencias, al traslaparse una persona autista con altas capacidades, hay algunas diferencias cualitativas, no es la suma de su autismo con sus altas capacidades. Probablemente también vamos a ver que en la conducta alimentaria pasa algo lo mismo. Hay una fenomenología cualitativamente nueva y diferente, propia de esta superposición de condiciones. Ujú. Vamos a encontrar también desde esta mirada transdiagnóstico la idea de que al trabajar en neurodesarrollo, cuando trabajamos o avanzamos en un síntoma, ¿sí? Aparece algo debajo. Está esta idea de las capas, de que no todo está en la misma superficie o en la misma línea, ¿sí? Siempre pongo ejemplos de TOC, cuando ya empieza a bajar el TOC. En mis pacientes, ahí empiezan a aparecer los problemas más profundos, empiezan a aparecer los depres, empiezan a aparecer otras cosas que estaban antes, pero que el TOC no dejaba ver. ¿M? Y probablemente con la conducta alimentaria va a pasar un poco lo mismo. Tercera regla en neurodivergencia, en particular en autismo, no se limita a un perfil cognitivo. El autismo no está en el cerebro solamente. El autismo está en el cuerpo completo. El autismo está en la humanidad completa de esa persona. Y eso es súper importante porque los manuales y todo nos hacen ver es un tema de rigidez cognitiva, de pensamiento repetitivo, de problemas de comunicación, como si fuera solo un tema de cableado neurobiológico cerebral. Y no es así. La neurodivergencia no se trata entonces solo de cableados neurobiológicos que afectan la mente o la sensorialidad o el rendimiento, como si estuviera el autismo de aquí para arriba, ¿sí? Ni tampoco podemos hablar de rasgos un poco más, un poco menos. El autismo en particular, siendo para mí un gusto una de las condiciones del neurodesarrollo más floridas, más complejas, ¿sí? Porque se trata de un bioneurotipo, ¿ya? E incluso, y lo vamos a ver más adelante, en el autismo, entendiendo que también el intestino tiene neuronas y también son neuronas neurodivergentes, igual que las del cableado cerebral, tienen incluso la absorción atípica de nutrientes. O sea, los autistas, por ejemplo, bueno, yo no me voy a meter tanto ahí porque eso no es mi área, soy una patuda, y me van a perdonar las doctoras que vienen después, pero voy a mucho curso, sigo mucho hay una nutrióloga en particular en Chile que se llama la doctora Carolina Jara, que se ha especializado en intestino neurodivergente para que la busquen después, y he aprendido, por ejemplo, cómo no absorben la ferritina. Entonces, todos los autistas en general tienen la ferritina baja y muchas veces cuando se mandan a hacer exámenes, ahí las doctoras me podrán corregir después, pero en el caso de las personas neurodivergentes, no sirve la misma escala en la que te dicen ya, si estáis dentro de estos parámetros vais a estar normal, porque ya sabemos que las personas autistas pueden tener, pueden tener desafíos y expresión de necesidad o incluso de falta de nutrientes, estando su nivel de ciertas vitaminas y ciertos nutrientes dentro del rango normal, porque esos rangos son construidos dentro de con muestra neurotípica, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, el autismo no está solo en la cabeza, está en todo el cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto, la nueva manera de evaluar la funcionalidad, las funciones, las habilidades, los desafíos, más que una dimensión lineal como un poquito autista, más autista, hoy día se miran así, se miran con estos modelos que no tienen ninguna validez científica en términos de, de estadística
no sé, pues, en general son más de chequeo, pero evaluar así, como basados en las habilidades o en los desafíos que tiene esa persona y no en ecuaciones que le sirvan a todos, porque en realidad la manera de evaluar, esto se llama una evaluación funcional, y las evaluaciones funcionales finalmente nos van a dar el perfil de esa persona autista en particular. Y eso es lo que nos sirve en clínica. Ya. Y la cuarta regla, y me tengo que apurar, es que siempre, en nadie, ningún niño neurotípico ni nadie ha tenido trayectorias regulares en su neurodesarrollo. O sea, el neurodesarrollo es irregular en general, ¿ya? Y hay edades más irregulares y etapas más irregulares que otras. Pero sobre todo en la población autista y neurodivergente en general, las trayectorias son súper irregulares, ¿sí? Y por lo tanto también para uno como clínico es bien frustrante muchas veces de trabajo, porque avanzas dos pasitos, retrocedes uno, pero siempre en autismo tenemos un dicho, como una metáfora, presumir competencia. Yo estoy haciendo todo lo posible porque asumo que este niño que hoy día no habla, va a hablar. Quiero que hable, se comunique. O presumir competencia para ganar habilidad que Hola, profe. pues, Mira, cerrar el espejo. ¿Verdad? Andrea Contreras, por favor, silenciar tu micrófono. gracias. Bueno, tenemos trayectorias irregulares, esa es como la norma, ¿no? Del desarrollo, sobre todo el neurodesarrollo, ¿sí? Y en el caso de los niños, sobre todo de los niños, hoy día ya, no sé, yo creo que todos hemos tenido pacientitos que antiguamente o en su primera infancia el doctor o alguien le dijo, no, este niño no va a hablar, este niño nunca va a poder ir al colegio, este nunca va a aprender a leer, y la verdad que nos sorprende después esa trayectoria, ¿sí? Así que en el caso de los niños tenemos que tener mucho cuidado. Y solo por si usted tiene alguna duda, usted está aquí, ya estamos al final de nuestra trayectoria, estamos llegando al final de la trayectoria, nos queda poco. Pero aún así, lo que nos queda sigue siendo irregular. ¿Sí? No es todavía lineal y uno cree que cuando jubila ya tiene todo listo. Y no, capaz que alguno de ustedes va a aprender a tirarse en paracaídas, a ir a vivir al extranjero, no sabe. Por lo tanto, y ya avanzando, cuando trabajamos en autismo y en neurodivergencia, es alto en complejidad, altísimo en complejidad. Entendía como, no porque sea difícil, sino que es demasiadas variables involucradas en la comprensión de la personita que tenemos al frente, digo personita porque me imagino siempre niños. Vamos al punto número dos, que es hablar de autismo, que es una de la neurodivergencia que en el fondo nos convoca hoy día. Acá hay algunos personajes, algunos son ficticios, como el Sheldon Cooper, otros son de los que se ha sospechado, se ha hablado, pero con esto solamente quiero mostrar que el autismo siempre ha sido parte de la diversidad humana, siempre ha estado. Te invito también a pensar que desde la nomenclatura actual del autismo, que es mucho más amplia que la que existía antes del 2013, quizás tú tuviste compañeros de universidad en el espectro autista o compañeros de colegio, que hoy día tú los recuerdas y dices, claramente esa persona, a mí me pasa, y digo, claramente esa persona era autista y no sé si alguna vez se enteró, ¿sí? Siempre existió. Lo que ha cambiado también es la nomenclatura, la forma de comprender y denominarlo, ¿ya? No voy a hacer la clase de historia del autismo, pero a mí me gusta mucho esta imagen que armé con los años, porque es para decir, esto es muy nuevo. Estamos hablando de algo que se empezó a hablar y discutir en los años 40. Bueno, ahí está la doctora rusa, que no me acuerdo el nombre, que ya está hablando en los años 20, pero más o menos, y lo curioso es que Asperger y Kanner estaban hablando de autismo más o menos en la misma época en continentes distintos. Pero no fue hasta que la doctora Lorna Wing en Inglaterra, madre de una chica autista, empezó a hacer clasificaciones más parecidas a lo que conocemos hoy día como el autismo. Y también Lorna Wing empezó a mostrar también de que esto era mucho más común en términos estadísticos de lo que habían dicho sus predecesores. Desde el modelo neuroafirmativo, entonces hablamos de condición del espectro autista o de autismo derechamente. La comunidad autista siempre pide que se le diga autismo o autista y no TEA, ¿ya? O no persona o no eh, o persona en el espectro autista, porque no puedes no estar en el espectro autista. Entonces hablamos de autismo en general. Yo hablo de autismo en general. Y
me gusta resumirlo así. El autismo tiene tres núcleos básicos, como ejes de su estructura en su construcción autista. Hay un pensamiento más rígido, hay un pensamiento que requiere rutina, anticipación, que le gusta, en inglés se dice el sameness, como hacer lo mismo, la repetición, ¿sí? Hay un pensamiento muchas veces rígido, no siempre, y no en todo, pero es un pensamiento mucho más estructurado. Después le voy a mostrar una tablita más específica. Hay desafíos en el lenguaje y la comunicación, en los autismos de poco nivel de apoyo, como el uno. Igual hay problemas de comunicación y de lenguaje, pero muchas veces no son temas de lenguaje, de la oralidad del lenguaje, sino que tiene que ver con la interpretación del lenguaje y sobre todo con la comunicación no verbal, con la lectura de claves del ambiente, con las lecturas de las claves invisibles, las reglas invisibles de los lugares donde habitan. Y eso obviamente impacta en las relaciones sociales. Por lo tanto, si pensamos que estas son como las tres características centrales del autismo, y que la configuración y la mezcla de estas variables va a ir variando de un niño a otro y además va a variar en el mismo niño a lo largo de toda su vida, cuando ya vaya creciendo, entonces que hablamos de varios autismos. ¿M? O sea, el autismo por eso es tan complejo. Brevemente en relación a la prevalencia, en Chile no tenemos estudios de prevalencia, así que se copian algunas cifras internacionales. Esta es viejita, solo para mostrar que la curva en todo el mundo cuando se ha evaluado, los países que han evaluado las prevalencias han aumentado y hoy día, o sea, el del año 2023 se hablaba de que una en 36 personas tenía rasgos del espectro autista y hoy día ya se maneja en que vamos en uno en 31, más o menos, ¿ya? Esta estadística igual es sospechosa porque se sacó en Estados Unidos en base a una población muy específica, un par de estados nomás, pero la tendencia sigue siendo a que estamos hablando de más o menos una persona por curso, ¿sí? Y lo segundo que estamos viendo también a nivel de tendencia es que si bien antes se diagnosticaba una mujer cada 4 hombres, hoy día esa tendencia se ha estrechado y cada vez se está afinando más el ojo para pesquisar el autismo femenino, que aparentemente es un autismo cualitativamente diferente, ¿ya? Y lo vamos a conversar en un ratito. El autismo femenino, todas las estadísticas en general de autismo que habíamos conocido en los manuales estaba hecha en base a población y estudios con población masculina. Entonces, el autismo femenino ha sido desde siempre muy invisibilizado y hoy día se está entendiendo también desde las adultas que han consultado. Adultas me refiero incluso ya a adolescentes, adolescencia tardía, adultez joven, que llegan a consultar por autismo, pero ya vienen como arbolito de Pascua llenas de otros pergaminos como trastorno del ánimo bipolar o trastorno límite de la personalidad. En general, la mujer que es identificada más tardíamente y tiene ya historias de mucho recorrido con muchos diagnósticos encima. Desde ahí, los temas de la conducta alimentaria son particularmente también interesantes de analizar en la población femenina. El autismo es más del 85% genético, y eso es lo que concluyen siempre los metaanálisis que se hacen. Lo interesante es que básicamente al ser un cuadro más genético, lo importante es que igual hay algunos factores de riesgo que en muy menor porcentaje pueden también tener que ver, como la edad del padre al momento de la concepción, Ale, ¿sí? Ale, algo pasó que no se ve tu presentación y se ve la pantalla de la La L doctora está Eldred compartiendo pantalla. Peralta. Hay que cambiarse. Yo me cambié de pantalla y me apareció de nuevo. Sí, salen las dos arriba. Ya, ahí estamos. Arriba hay una flechita o una cosa, un indicador, y ahí uno elige a la persona. Ya, No, pero ahora la Eldred ya dejó de compartir la Ya, pantalla. ahí sí se ve la mía entonces. sí. Sí. Gracias por avisar. Bueno, pero finalmente quedémonos con la idea de que el autismo es básicamente mucho más genético que otra cosa, aunque hay estudios que también dan alguna relevancia a factores más ambientales o perinatales. Ya, pero en resumen, esta es la lámina que usted ya debe conocer de memoria, que el autismo, esta condición neurobiológica, de que es del desarrollo general, ¿ya? Y me gusta
enfatizar en autismo, que es bien general, ¿sí? De todo el desarrollo humano. Tiene estas bases en el neurodesarrollo temprano, o sea, intrauterino probablemente, ¿sí? Tiene factores genéticos, gestacional y también perinatal, pero básicamente muy temprano. El autismo no es algo que pasa después de nacido, es simplemente como un hardware con el que las personas se fueron configurando desde su concepción. Afecta el estilo de pensamiento, afecta las habilidades de comunicación y las habilidades sociales. Es permanente, es global y va variando a lo largo del ciclo vital. En el caso incluso de los niveles que se mueve dentro, el DSM-5 especifica que tú puedes especificar si en el fondo es un autismo de bajo nivel de apoyo, medio o sustancial, uno, dos o tres, pero incluso eso puede ir cambiando. ¿Sí? Yo recuerdo a mi gran amiga y profesora la Amanda Céspedes, que siempre dice un niño chico siempre se va a ver TEA3 porque todavía no está regulado, no tiene corteza prefrontal desarrollada, por lo que se va a regular por cualquier cosa, por lo tanto siempre desde más niños van a tener más desafíos y más necesidades de apoyo. ¿M? Por lo tanto, tampoco estas categorías no son rígidas, ¿ya? Si tú recibes un informe o llega un pacientito a tu consulta con algo, un papelito que dice autismo nivel 2, ok, eso fue en el momento y la foto que sacó esa persona, ¿ya? Pero no nos podemos sesgar a que ese nivel 2 está escrito en piedra. Se mueve entonces en este espectro. Puede incluir o no deterioro en la capacidad intelectual. Sabemos que el autismo nivel 1 de poco necesidades de apoyo generalmente no tiene disminuido su capacidad intelectual, aunque sí tiene muchas veces alterado o afectado las funciones ejecutivas, que no es lo mismo, pero afecta, impacta en el funcionamiento intelectual. En el autismo se tratan los síntomas o las coexistencias, ¿ya? Porque el autismo no es que no tiene cura, pero la persona consulta por alguna de las coexistencias del autismo que en ese momento están interfiriendo en su calidad de vida. El paciente no duerme, el paciente está muy ansioso o porque el paciente está triste porque no tiene amigos. ¿M? Por lo tanto, no es el autismo el motivo de consulta. Eh, y el entorno, como en todas las neurodivergencias, el entorno de ese niño puede ser un factor protector o estimulador también de los desafíos. Rememos y construyamos un entorno que sea un factor protector. Y vamos a asumir siempre, cuando vemos niños, que lo que vemos como conducta tiene causas y tiene razones que hacen que esas conductas se expresen de esa manera. Por lo tanto, cuando vemos conductas y cuando trabajamos con niños, siempre tenemos que sospechar de las conductas. ¿Sí? De nuevo, no están escritas en piedra. Las clasificaciones vigentes, en realidad estamos en el CIE 11 ya, pero tenemos estos manuales. Me gusta mucho, por si no lo conocen, el 0 a 3, que es más europeo. Es precioso la clasificación también que hace de la comprensión, también bastante más transdiagnóstico tal vez de estos manuales. Y lo que pasó es que desde el salto que se pegaron los manuales en la revisión del DSM-5, que fue el 2013, lo que antes tenía categorías separadas, que era autismo profundo, el Asperger, los trastornos generalizados del desarrollo, eso desaparecen como categorías independientes y todo pasó a llamarse el 2013 trastorno del espectro autista, como un término paraguas para agrupar a todas estas condiciones que tenían este corazón, digamos, que yo les había mostrado, de pensamiento, desafíos en la comunicación y en el lenguaje y en habilidades sociales, ¿ya? Entonces, desde el 2013, por eso la categoría hoy día es más amplia, hasta el 2013, que existía el diagnóstico del síndrome de Asperger, había muchos jóvenes o niños que tenían no todos los criterios para ser considerado un Asperger, pero tenía 6 de 8, no le alcanzaba como para ser considerado. Entonces, ahora, desde esta etiqueta o este término paraguas, desde el 2013 la etiqueta es más amplia. Por lo tanto, por eso también hay más autistas, porque cabe más gente con esta clasificación. No sé, los más mayores, eh, como yo, digo, antiguamente se acuerdan del trastorno generalizado no especificado. Eso era lo que ponían los neurólogos, el TGD no especificado, ¿sí? Eso era lo que nos llegaba, que era esa zona gris entre el Asperger y el autismo profundo. Pero en esa zona gris hay en el fondo muchísimos autistas que hoy son considerados autistas y que antes no tenían el diagnóstico de autismo.
Ya dije que tiene 3 niveles en relación al nivel de apoyo. Aquí solamente va a mostrar que se ha descrito. Yo siempre estoy poniendo cosas de redes sociales cuando son buenas, pero me encanta esta descripción de lo que son los niveles de apoyo, ¿ya? Y solamente quiero aquí mostrar que muchas veces asociamos nivel de apoyo 1 como poco apoyo. Otras personas podrían pensar que es un autismo más leve. Pero ¿se te ha metido una piedra pequeñita en el zapato? ¿Un maicillo? Y digo, ya, puede que sea poco nivel de apoyo, pero jode, po, molesta, erosiona, ¿sí? Entonces, aunque sea un nivel de apoyo considerado por el manual bajo, para nosotros como clínico y para esa persona que está viviendo ese desafío, es grande, es importante, hay que atenderlo, ¿sí? Y no quedarnos con esta idea de que si es uno, entonces nadie se va a dar cuenta o no tiene tanta necesidad de apoyo, no, no es así. Sobre todo también los nivel uno me encantan estas gráficas, es que el no se te nota. Hay un libro muy bonito que sobre todo para camuflaje en autismo femenino que se llama No se te nota, ¿sí? Y que ayuda a mirar todas estas conductas que las personas autistas tienden a camuflar, sobre todo mientras menos nivel de apoyo, más nivel intelectual, más camuflan, porque quieren parecer, si se dan cuenta de sus diferencias, entonces quieren camuflar para pertenecer al entorno. Busquen ese libro, el No se te nota, o me lo piden por interno. Por lo tanto, no todas las discapacidades, en el caso del autismo, no todas se ven como arriba ni tienen un estacionamiento a la salida del supermercado, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, de neurodivergencia y de autismo, se ven así como la figura de abajo, ¿no? Que de nuevo, no vemos los desafíos que tiene, entre ellos los desafíos alimentarios. Por lo tanto, cada persona autista que tú vas a conocer es un mundo por descubrir, nunca van a ser iguales, y lo que estamos revisando hoy día son generalidades, estándar, porque en el fondo eso hacen los libros, eso hacen las clases, pero la realidad es mucho más rica y compleja que eso. No puedo dejar de mencionar que las personas autistas tienen habilidades espaciales, no todo es desafío. Por ejemplo, no porque sea autista va a necesitar terapias o va a tener desafíos que ir a trabajar con un doctor o con un terapeuta o con un fono, ¿ya? No todos requieren terapia o no en toda la vida, o en todas las edades. Lo que sí requieren son oportunidades y adecuaciones necesarias para tener mejor calidad de vida. Muchas personas autistas presentan altas capacidades, ¿ya? Esos son los pacientes que me llegan a mí, que tienen esta coexistencia. Muchos pacientes, y la mayoría en realidad de las personas autistas tienen valores humanitarios súper valiosos para la sociedad, son los que defienden al profesor, los que dicen la verdad, los que son súper leales, defienden lo indefendible. Muchas personas autistas, además por su cableado atípico, tienen grandes habilidades y destacadas habilidades musicales, visual espacial y computacional, entre otras, ¿ya? Es súper común, díganme si no lo han visto, que las personas, sobre todo las infancias autistas, son muy buenos en lo visual, son secos para los puzzles, los legos, porque tienen gran habilidad de análisis visual, ya que muchas veces todo el cableado relacionado con el lenguaje verbal está alterado, han tenido que desarrollar entonces otros tipos de lenguaje como el visual, y por eso es que se usa tanto los pictogramas o las ayudas visuales para esta población, porque ese lenguaje visual es su lenguaje más natural y tienen más habilidad para ello. Muchos son músicos, muchos tienen oído absoluto. No sé si aquí hay músicos en el público y si saben lo que es el oído absoluto, pero hay habilidad, hay niños que suenan mi teléfono y me dicen, ese es un do, fa, re. Saben, identifican las notas, son capaces de copiar un movimiento en un instrumento o de tocar un instrumento de la nada porque vieron y recordaron, porque tienen una memoria excepcional, y recordaron cómo se toca ese instrumento. Ni hablar de las habilidades de computación, de programación, de hackers, que son secos también, porque toda esta lógica racional también es parte del pensamiento estructurado autista. Tienen mucha atención a los detalles, ¿sí? Se fijan en cosas y en detalles que otras personas no ven, y una memoria excepcional. De nuevo, no todos, ¿ya? Pero estos son habilidades especiales que es más o menos promedio. Por lo tanto, con todas estas habilidades también son un capital humano muy específico. El año pasado yo me acuerdo haber leído
quiénes eran los principales analistas de planillas Excel en el mundo en las principales empresas y adivinen, eran todos autistas, porque son capaces de encontrar dónde están las fallas en una planilla, son súper buenos lectores de electroencefalograma. Yo siempre molesto a mis amigos neurólogos porque encuentro que todos los que se dedican a electro o a los electrocardiogramas, porque detectan, porque como piensan en patrones, les es fácil identificar atipias en los patrones. ¿Mm? Es una broma en todo caso, pero igual le digo esa broma a mis amigos neurólogos. Por lo tanto, hay muchos ejemplos de personas autistas que gracias a este pensamiento atípico han otorgado a la humanidad historias de soluciones creativas que los neurotípicos no podrían. Entonces, desde este punto de vista también yo me adscribo como una psicóloga que trabaja desde este punto de vista evolutivo. Por algo la naturaleza está mandando mentes cada vez más neurodivergentes. Yo estoy convencida, no lo vemos ahora porque nosotros somos un punto en la historia universal. No tengo idea que va a pasar 500 años más, pero mi convicción es de que hay algo evolutivo también en estos cambios que hoy día no entendemos o no podemos explicar, ¿sí? A modo de ejemplo, estos son posibles desafíos de una persona autista. Esto de nuevo es hecho por mí, no tiene ni una validez científica, ¿ya? Pero en esas tres áreas, el corazón del autismo que yo les mostré, que es el pensamiento, el área de la comunicación y el área más socioafectiva, más social, estas son algunas de las conductas o rasgos, ¿ya? O fenotipos, como el fenotipo de la conducta que hablábamos en la primera lámina, que se pueden observar en una persona autista. Por ejemplo, me voy a fijar solo en el área del pensamiento, la rigidez, el ser más repetitivo, con pensamientos repetitivos, conductas también motoras repetitivas. Tienen intereses muy intensos, les gusta mucho algo, son muy fanáticos de algo, pero ese gusto o esa afinidad con un tema es regulatorio, ¿sí? No es obsesivo, sino que tiene un fin regulatorio, es egosintónico. Muchas veces esta rigidez del pensamiento también se expresa en poca tolerancia a los cambios y poca tolerancia a las transiciones entre actividades. Les cuesta mucho, por ejemplo, entrar después del recreo a la sala, porque su mente se queda en el recreo un buen rato más. Por lo tanto, generalmente se desregulan a la vuelta de los recreos o en las transiciones. Tienen mucha necesidad, por lo mismo, de anticipación. La anticipación es una manera también de manejar la ansiedad y la incertidumbre. El autista no le gusta y no lidia bien con la incertidumbre. Tiene gran sensibilidad ante los estímulos, y no solo los estímulos sensoriales, también a los estímulos cognitivos, ¿ya? Por lo tanto, también si está todo el tiempo lidiando con esto y tiene dificultad en las funciones ejecutivas, es muy común ver a nivel del pensamiento un agotamiento mental. Son niños que se cansan en el colegio y que se empiezan a desregular a las 12 o hasta la hora de almuerzo. En general duran más o menos bien, después ya los perdemos porque es como que su mente es como un auto que va gastando benzina como si fuera trabajando siempre en primera. ¿Ya? Porque necesita mucha benzina, mucha energía cerebral para desarrollar lo mismo que hacen sus compañeros. Entonces, obviamente, esta mente, este cerebro se nos cansa antes. ¿M? A algunas personas les cuesta más hacer abstracciones cuando no son concretas o visibles. Están alteradas las funciones ejecutivas en la mayoría de los casos, sobre todo la planificación de las acciones. No es solo la planificación de una tarea académica, es la planificación de cómo me voy a vestir. Me tengo que duchar, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Hay gente que no se ducha y se agobia porque de puro pensar que lata decidir qué va primero, si me lavo el pelo, peor, ¿sí? Las funciones ejecutivas no son solo para pensar y para estudiar en lo que es trabajo y colegio. Las funciones ejecutivas impactan hasta la habilidad para vestirte en la mañana. ¿M? Y en particular, una que yo encuentro que está siempre muy alterada es la planificación del tiempo y todo lo que tiene que ver con planificación de tareas. Y hay una percepción del tiempo que también está alterada. No sé si les ha tocado, sobre todo pensando en niños que comen lento, el tema del tiempo es una dimensión bastante subjetiva cuando nos referimos a una persona neurodivergente. Ya, pensando en estos rasgos, solo dije que les iba a mostrar los del pensamiento. Ojo que una persona puede tener algunos de estos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día esta idea del fenotipo ampliado, ¿sí? Como que antes los autistas se veían más de esta manera, hoy día ese límite se está poniendo cada vez más difuso y estamos viendo
Que, por ejemplo, antiguamente se enseñaba que el autista no miraba a los ojos, hoy día vemos autistas que sí miran a los ojos, que sí sonríen, tienen sonrisa social, y aún así tienen diagnóstico de autismo. Eso significa el fenotipo ampliado, que no nos podemos quedar en estas categorías tan rígidas y estrictas de los rasgos o los síntomas que están presentes o que debieran estar presentes, porque sobre todo en las neurodivergencias más sutiles o con menos nivel de apoyo, vamos a ver más estos rasgos más de fenotipo ampliado. No solo en autismo, ¿ah? Entonces, en el caso del autismo, volvamos a este mono de la neurodivergencia, ¿se acuerdan de la idea de que las neurodivergencias no son puras? Nunca se presentan solitas como el monstruo de colores. Ya, vamos a ver que las neurodivergencias en general se presentan en clusters, como en grupitos, vienen en patota, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabemos que si hay autismo, hay un 30% de probabilidades de que además haya una epilepsia. Entonces, por eso el neurólogo manda a hacer un electroencefalograma, porque el autismo no tiene biomarcadores aún como para ir a buscarlos, pero estamos buscando las coexistencias que ya sabemos que existen, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del autismo, coexistencias que son súper comunes, está la epilepsia, los trastornos del sueño, los trastornos ansiosos, trastornos gastrointestinales, inmunidad más deprimida. Hoy día ya se sabe, disautonomía. O sea, cada vez más estamos conociendo que en el fondo, de nuevo, estamos hablando de coexistencias que afectan el sistema de salud general, no solo mental, ¿ya? En mi caso, pongo este monito porque yo me especializo en el clúster de arriba, personas autistas que tienen altas capacidades, que puede tener alta capacidad, que puede tener TOC, ¿ya? Presentar TOC. Y hoy día, el clúster que estamos viendo y empezando a analizar es el autismo con los trastornos de la conducta alimentaria. Pero ojo, que puede ser diferente si además pensamos en el clúster de ahí arriba que yo les comentaba. ¿Sí? O sea, en el fondo nunca va a haber un TEA puro, sino que vas a tener un TEA que probablemente viene con un TOC y que desde ahí va a presentar un trastorno de la conducta alimentaria, o que va a tener un déficit atencional y que también de ahí su presentación de un trastorno de la conducta alimentaria va a ser también distinto, cualitativamente diferente. Ya. Pensando en esto, va. Aquí está nuestro monstruo de colores, neurodivergente. ¿Sí? Estas son las coexistencias más comunes en términos ya más psiquiátricos, o no tan biomédicos, sino más psiquiátricos en el autismo. Y yo puse asterisco con las que yo sé trabajar, digamos, que son los trastornos más del ánimo, trastornos específicos del aprendizaje, déficit atencional, ansiedad, TOC y personas con altas capacidades. ¿Ya? De nuevo esta idea de que el cuadro siempre es muy mezclado, ¿ya? Este cuadro no es mío, es del doctor Sebastián Robert, que es el que dirige la unidad de autismo adulto en la Clínica Universidad de los Andes. Lo pongo solamente porque en Chile no tenemos estudios a nivel como este solo de su unidad, no tenemos todavía estudios a nivel global, pero es porque quiero que vean que igual hay muchas coexistencias que son solo médicas, como la epilepsia, algunas encefalitis, eh, no sé, acá hay algunas pocas, pero tenemos condiciones que son médicas, coexistencias que son netamente psiquiátricas también como las que habíamos mencionado recién. Quiero agregar además que esta población, lo puse bajito, eso no es del cuadro de Sebastián Roberts, eso lo puse yo. Esta población además es mucho más vulnerable ante abuso sexual. Lamentablemente tiene de 8 a 10 veces más probabilidades de tener o de sufrir acoso sexual, especialmente 9 de 10 mujeres autistas adultas reportan acoso sexual en la infancia, algún nivel de abuso. Bullying escolar y ciberacoso, también 10 veces más que la población neurotípica. Sentimientos de soledad y estas crisis y estas desregulaciones emocionales, que desde mi punto de vista no son parte ingrediente del autismo. No todos los autistas se regulan así como salen a veces en las noticias. Yo creo que la desregulación emocional, de nuevo, es un rasgo transdiagnóstico que se puede encontrar en muchas condiciones y en muchos neurotípicos también en distintos momentos. Incluso en uno cuando se enoja y hacemos la ley del hielo, eso ya es una desregulación emocional. Nosotros quizá hemos aprendido a hacerlo con más elegancia o más discreción, pero de nuevo, la desregulación emocional
es parte del folclore, si lo llamamos así, de la condición autista, pero no sola y exclusivamente. Y otras condiciones del neurodesarrollo. Pero quiero hacer hincapié en dos. Uno, el autismo es una de las condiciones del neurodesarrollo donde más se hace camuflaje, donde las personas más esconden su condición, sobre todo cuando tienen alto nivel de inteligencia y sobre todo cuando son mujeres. Y eso también se va a expresar en la conducta alimentaria. Vamos a ver. Y hoy día el enmascaramiento es una de las líneas de investigación que está súper activa porque hoy día sabemos que el enmascaramiento es el culpable de las grandes depresiones y de los suicidios, que son 8 veces mayor también en la población autista que en la población neurotípica. Según Autism Speaks, la persona autista tiene 17 años menos de esperanza de vida porque, aparte de su calidad de vida y sus temas más médicos, que en general no explican tanto estas muertes, la mayoría de la explicación se encuentra en la conducta suicida. Es terrible esa cifra. Y con esto ya estoy terminando, a 2 minutos. Quiero mostrar que la persona autista, para que se vayan con este anteojo al resto de las clases. Una persona autista, que ya vemos que puede ser, la variabilidad entre personas autistas también es infinita, ¿ya? Las personas autistas se va a expresar y su ser autista se va a expresar en todas sus conductas, porque esto es una condición global, permanente y general. Y entre esas conductas puede que también se expresen en desafíos alimentarios. Todos los que vemos a niños autistas sabemos que solo comen salchicha, otros solo comen fideos blancos con aceite, tienen muchas idiosincrasias de su condición relacionada con la alimentación, ¿ya? Ahora, sin mencionar trastorno, digamos, porque eso no es mi parte, pero obviamente la conducta alimentaria está siendo, de alguna manera, tiene este sesgo que tiene el funcionamiento autista, ¿ya? Pero si además pensamos en esta idea que yo, el transdiagnóstico y de cómo existencias que les he mencionado, quiero mencionar solo estas, ¿ya? Si la persona autista con la que estamos trabajando en desafíos alimentarios, que ya sabemos que van juntos, porque la conducta es una expresión de ese funcionamiento, pero si además tiene déficit atencional, o TOC, o desafíos de integración sensorial, o altas capacidades, o trauma, y yo ya puse ahí como chiquitito trastornos gastrointestinales, pero es como otra neurodivergencia que yo no es mi área de expertise, pero si en particular vemos alguno de estos, esto se complejiza mucho más. Por lo tanto, si tú trabajas con población autista en temas de alimentación, tienes que ir a buscar esas otras coexistencias, aunque no vengan con un papel firmado, ¿ya? Pero lo más probable es que también puedan estar afectando la conducta de tu paciente. Solo como por ejemplo, si la persona autista además tiene muy activo o está en un momento de gran desafío con un déficit atencional, te va a decir cosas como se me olvidó comer, ¿sí? O va a comer a gran velocidad, o va a tener hiperfoco muchas veces en la hora de alimentación o en otra cosa que le va a impedir alimentarse en los horarios adecuados. Cuando las personas son más impulsivas o tienen necesidad de planificación, a veces tienen cero planificación de las comidas o demasiada planificación de las comidas cuando han tenido entrenamiento, o gran impulsividad como un rasgo que va a marcar también la conducta alimentaria. De nuevo estoy hablando desde lo transdiagnóstico, así como la impulsividad está presente en un montón de condiciones y en un montón de personas que no tienen condición diagnosticada también, ¿ya? ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? ¿Sí? Si la persona, además, para recordar, si la persona autista con desafío alimentario, además puede haber un TOC que nunca lo vemos, el TOC siempre pasa piola y nos cuesta detectarlo. Pero, por ejemplo, la persona simplemente puede tener, la persona autista puede estar teniendo ideas intrusivas. Yo tengo un paciente que no tomaba agua, sino revolvía el agua 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj, porque así despurificaba, o sea, purificaba el agua que venía contaminada. Esa era una compulsión para una idea obsesiva, ¿ya? Para un pensamiento intrusivo. Tengo pacientes autistas, me recuerdo una adulta autista con TOC que se comía los M&M
en cierto orden de colores, ¿sí? O cierto, el plato también tenía cierta organización y iban primero las vitaminas, después los nutrientes y tenía ciertas compulsiones relativas al comer. Y en el caso del TOC hay que siempre ir a mirar también si es que no hay trastornos, los trastornos relacionados, que son sin idea obsesiva, pero por ejemplo estas conductas repetitivas centradas en el cuerpo. ¿M? Trastorno dismórfico corporal, eh, que en el caso del TOC hay que ir a buscar la idea obsesiva. Aquí el dolor no es subir de peso, no es el peso, es una obsesión relacionada con algo del entorno relacionado con la comida, ¿ya? Pero eso yo seguro que las doctoras lo van a tratar más adelante. Si hay temas de integración sensorial que no están resueltos, es una persona que se va a asquear con olores, que va a hacer selectividad alimenticia por los colores, por las texturas, por la temperatura de las comidas, se va a poner quisquilloso con estas características. Puede que le moleste el ruido, tenía una chiquitita que no podía comer en la mesa con su familia porque no toleraba el ruido de masticación de las personas a su alrededor. Y además en la integración sensorial, un tema muy importante que probablemente van a conversar las profesoras de terapia ocupacional en el futuro, es una baja lectura de las señales del cuerpo interno. Son personas que no se dan cuenta que tienen sed, que no se dan cuenta que tienen hambre, ni siquiera se dan cuenta que a veces quiere ir al baño, ¿sí? Entonces, todas esas dificultades de interopercepción también van a afectar la conducta alimentaria. Ya. La alta capacidad es otra neurodivergencia que no está en el manual, pero, y con esto cierro, una persona con altas capacidades autista puede tener intereses profundos relacionados con la alimentación, como por ejemplo hacerse vegano o hacerse no sé, vegetariano porque tiene una idea de que, no sé, pues los animales tienen alma, ¿sí? O puede profesar una religión particular donde se come de cierta manera, que en el caso de las altas capacidades a veces no viene enseñado por la familia. El altísimo perfeccionismo también afecta a la conducta alimentaria, la disciplina o temas morales como no comer animales. ¿Mm? Y a nivel de, esto no es neurodivergencia, pero a nivel de trauma, experiencias negativas, si un niño se atoró, un niño autista se atora con una carne, lo más probable es que no va a querer volver a probar carne, ¿sí? O que va a cambiar y modificar las futuras experiencias con ese alimento con el cual tuvo una experiencia negativa. Muchas veces lo aprende porque lo vivió en sí mismo o de manera vicaria porque lo vio en otras personas. Y lo pongo muy a la pasada, pero en las personas autistas los trastornos vinculares también se expresan en la alimentación. Lo voy a decir así nomás, pero es para que usted simplemente abra sus anteojos. Y para terminar, volvamos a la idea de la libretita y tu pie de página. ¿Se te aparecieron pacientitos en el camino? ¿Viste caritas de niños con los que has trabajado? ¿Anotaste algo? ¿Se te ocurrió una idea? ¿Alguna pregunta que quieras plantear? Bueno, todo ese material es la riqueza y lo que ganaste en esta clase de hoy día. Les agradezco su atención y nos vamos a ver en las próximas clases donde espero también participen. Les dejo por ahí unos podcasts que son míos que hablan de neurodiversidad por si alguien quiere seguir aprendiendo de neurodiversidad, que es mi interés profundo. Ya, ahora sí me Muchas, despido. muchas gracias, Alejandra. Magnífico, súper claro. Me encantó esto de las capas para ver un poquito más allá, para no dejar pasar cosas también. ¿Mm? Súper, súper. Muchísimas gracias. Aquí todos te están agradeciendo.